clase de lengua. Hoy hablaremos de los determinantes. Bien, para tener una idea, primero debemos definir qué es un determinante. Determinar significa señalar, es decir, que estas palabras son las que señalan al sustantivo o a un grupo nominal o frase nominal. Recuerden ustedes que el sustantivo, para definirse en el tiempo, necesita, en el tiempo, espacio, cantidad, necesita de otras palabras, y esas palabras van a ser los determinantes, ¿no? Ayudan a definir mejor a un sustantivo hasta identificarlo. La primera palabra de la cual hablaremos hoy es el artículo. Esta palabra carece de significado propio ya que solamente actualiza al sustantivo. Es variable porque cambia de género y número. La función, como es obvio, es modificador directo del sustantivo y es una palabra de inventario cerrado, como vamos a ver acá. Los artículos pueden ser definidos o indefinidos. ¿Qué significa un artículo definido? Que es conocido tanto por el emisor como por el receptor. Ahí en este grupo encontramos el, la, lo, los y las, ¿sí? Y los indefinidos no son necesariamente conocidos por el hablante ni por el oyente, ¿no? Ahí tenemos los que tienen N, un, una, unos, unas. Cuando dijimos que el artículo era una palabra de inventario cerrado, pues significa que la lista sí está cerrada, valga la redundancia, quiere decir definida, ¿no? En este caso el artículo podemos afirmar que son 9 en este momento y de repente el próximo año con toda seguridad van a ser y seguirán siendo 9. Veamos la diferencia entre estos dos. Cuando se dice que son definidos y que se supone que es plenamente identificado, en el ejemplo dice, pintamos la casa de Iván. Bien, la casa de Iván aparece en el gráfico. Entonces podemos identificar cuál es la casa de Iván, ¿no? La más grande de la cuadra. En cambio, cuando decimos pintamos una casa, de las 5 casas que vemos, no sabemos con exactitud a cuál casa se refiere. Bien, espero que haya quedado clara la diferencia. La segunda hay que hablar también sobre el artículo neutro. Entre los definidos encontramos el, la, lo, los y la. Lo es llamado el artículo neutro. Como ustedes ven en el ejemplo, sirve para acompañar y modificar a otras palabras que no son sustantivos, como por ejemplo lo mejor, mejor es un adjetivo. Lo antes posible, antes es un adverbio. En conclusión, el artículo lo sirve para sustantivar. ¿A qué otras palabras, aparte del adjetivo y del adverbio, como hemos visto en los ejemplos? A un infinitivo. Comer es necesario. El comer es necesario. Un participio. Lo decidido por el pueblo español. Una proposición. Me dijo lo que te he contado. La segunda palabra que vamos a ver es el demostrativo, ¿no? Que nos indica ubicación, ya sea cerca, lejos, ¿no? Si hablamos de cercanía, tenemos este, esta, estos, estas. A una distancia media, ese, esa, esos, esas. Un poco más lejos, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Veamos el ejemplo. Esta clase resulta interesante para todos. El demostrativo en este caso es la palabra esta y está modificando al sustantivo clases, ¿sí? Recuerden que un determinante siempre debe señalar a un sustantivo. En el caso de los posesivos, estos me indican pertenencia, ya sea a una o varias personas. También se guarda relación con la primera, segunda y tercera persona. Si hablamos de la primera persona, hablamos de mío y nuestra, con sus variantes en femenino y en plural. Mío es la forma completa y la forma apocopada, o sea, corta, es mi y mis, en singular y en plural. Segunda persona, tuyo o vuestro, ¿no? Tuyo, tuyos, con su variante en femenino, y la forma corta, tú y tus. Tercera persona, suyo, suyos, y sus variantes en femenino, la forma apocopada, su y sus. Aquellos socios tuyos me hicieron perder mi fortuna. En este caso, cuando hablamos de mío, de nuestro, de tuyo, de suyo, tienen una posición pospuesta al sustantivo, ¿no? Como vemos en el ejemplo. Siempre recuerden que debe señalar a un sustantivo. El otro posesivo que encontramos en esta oración es mi, ¿no? Mi fortuna, señalando al sustantivo fortuna.
Debemos tener cuidado, chicos, con no confundir estas palabras que acabamos de estudiar con un pronombre. Lean la primera oración. Encontré la cartera que buscaba y me la encontré. Tengo subrayadas las dos la en la oración. Pero ¿cuál de estas viene a ser sustantivo? ¿La primera o la segunda? Veamos. La primera sí es un determinante porque está señalando al sustantivo cartera. En el segundo caso, no está señalando a ningún sustantivo. Me la compré. Sé que hace referencia a una cartera, pero no está modificando. La ha reemplazado al sustantivo cartera. Entonces quiere decir que esta es un pronombre. En el segundo caso tenemos posesivos y demostrativos. Ahí están los 4 subrayados. Veamos cuál cumple la función de determinante. ¿Ese qué? Ese amigo. Tuyo, hace referencia al amigo. Mi qué, mi celular. Y dejó el suyo. En este caso no hay sustantivo al cual modificar. Nuevamente, hace referencia a un teléfono celular, pero no está acompañando ni modificando ningún sustantivo. Por lo tanto, el último no es un determinante, sino un pronombre. Debemos tener también cuidado con el uso del artículo el al momento de acompañar a sustantivos femeninos. Ustedes ven en pantalla águila, ala, arma. ¿Qué dice la regla? Que los sustantivos femeninos que empiecen con A tónica deben ser modificados por un artículo masculino. En este caso, águila, si bien es femenino, debe ser modificado por él. Igual que ala y el arma. ¿Por qué? Porque como ustedes se dan cuenta, empiezan con A tónica. Águila, ala y arma, ¿no? Para evitar que la cacofonía, ¿no? No podemos decir la águila, la ala, el arma. Porque si no, se juntarían los dos sonidos de la vocal A. Y cuando pasemos a plural, regresará el artículo a su forma femenina. Las águilas, las alas y las armas. Bueno, ahora nos toca practicar. Debemos colocar el artículo adecuado a cada sustantivo. A ver, ustedes en este momento pueden hacer una pausa y ver qué artículo corresponde. Bien, completemos entonces la primera oración. Si decimos alma, alma es un sustantivo femenino, pero que le corresponde el alma. No es válido la alma, el hacha, por la regla que explicamos hace un momento, ¿no? Me olvidé el azúcar o la azúcar. En este caso, azúcar es un sustantivo ambiguo, como vimos en la clase del sustantivo, que me dice para endulzar el agua o la agua. El agua. Nada podrá calmar el hambre, ¿correcto? A pesar de que es femenino. Acá debemos identificar los determinantes. Es importante que nosotros sepamos identificar los determinantes a través de la identificación también de un sustantivo. Tenemos el primer determinante sería un artículo, el discurso, está modificando el discurso. Lo ofreció. En este caso, lo que no dice, ¿no? Está otra forma de identificar. Este no es, ¿por qué? Porque además está al lado de un verbo, lo ofreció, al igual que lo amo, lo extraño. Un lúcido profesor. En este caso tenemos un que está modificando a profesor, a pesar de que el adjetivo se haya interpuesto entre las dos palabras. Estas fórmulas todavía no las entiendo. Estas sí es un determinante porque están modificando el sustantivo fórmulas. Todavía no las entiendo. Este de acá, este las, no está modificando ningún sustantivo. No hay ningún sustantivo. Al contrario, hay un verbo. Las hace referencia a fórmulas. Este de acá es un pronombre. Tus joyas, posesivo, ¿tus qué? Tus joyas, está modificando un sustantivo, son más antiguas que las mías. Tengo acá un artículo, pero este de acá no es, mías, no es determinante porque no tengo sustantivo al cual modificar, ¿correcto? Ni antes ni después. Ese de acá está funcionando como pronombre. Bien, chicos,
Recuerden que tienen más ejercicios por resolver ustedes para practicar. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que haya quedado todo claro. Y no se olviden de dejarme un like.